se habla de chavismo, se habla de madurismo, se habla de intervencionismo, se habla de Putin, se habla de, en fin, se habla de Trump, se habla de PPK, se habla de Ledesma, se habla de... Es real, tiene tantas aristas el tema venezolano: libertad de expresión, libertad económica, inflación, terrorismo de Estado, subversión, prisiones. O sea, la verdad es que el tema de Venezuela exige tranquilidad y exige además ponderación histórica para lo que está viviendo Venezuela, que es algo similar a lo que se ha vivido en otros lugares de Latinoamérica, en otras circunstancias, y es medio raro tener que hablar del tema desde un punto de vista peruano, porque ahora es un fenómeno internacional. Para conversar del tema venezolano hemos invitado al ex canciller de la República, Luis González Posada, y al comunista, porque así me ha pedido que lo presente, don Gustavo Espinosa. Militante o no, es comunista, y es lo que me gusta a mí de Gustavo Espinosa. No habla de medias tintas, porque no hay nada de malo en ser comunista. Lo malo es ser comunista y no decirlo. Muy buenas noches a ambos. Muchas gracias, Philip. No es un gusto hablar del tema de Venezuela, pero ¿qué está pasando en Venezuela? Maduro va a convocar una asamblea constituyente que en términos formales es algo democrático. ¿Cuál es la visión de Luis González Posada? Bueno, la misma visión que tiene las Naciones Unidas, la OEA, los 28 miembros del Parlamento Europeo y la mayoría de países latinoamericanos que se han expresado que ese proceso ha sido no solamente ilegítimo, sino fraudulento. Y lo segundo lo ha subrayado no solo hoy día ya la fiscal de la Nación de Venezuela, sino la propia empresa que siempre realizó ese servicio para el gobierno chavista y que en los 4 primeros procesos cobró 120 millones de dólares. Ellos han dicho que en un primer mapeo, ¿no?, por lo menos, ¿no?, han inflado con 1 billón o 1,5 millones de votos, y esta cifra sigue subiendo. Por eso es que se declara ilegítima esa elección, como digo, no por Luis González Posada, sino por ellos mismos, por toda la comunidad internacional, por las Naciones Unidas, por las comisiones de derechos humanos. Y esto sí es sumamente grave, ¿no?, porque acá hay un vicio de fraude gigantesco que anula el proceso y puede abrir canaletas de denuncias penales contra todos los que son responsables de ese fraude. Lo cierto es que estamos ante una situación cada vez más alarmante, crítica. Yo venía ahora escuchando en la radio, por ejemplo, y un poco reflexionando sobre lo que tú dices, que esta crisis sigue extendiéndose. El presidente argentino Macri ha anunciado que le retira la condecoración General San Martín que le había concedido a Maduro. También salía la información de que habían puesto una bomba molotov, grupo de colectiveros le había lanzado una bomba molotov a la embajada de España en Caracas. Entonces la situación pues sigue agrietándose desde todo punto de vista, con una carga de violencia muy fuerte. Pero hablando del punto de vista, la democracia exige también respetar y escuchar un punto de vista comunista, como el de don Gustavo Espinosa, entiendo, contemporáneo. Que no necesariamente no tenemos tenemos, porque yo soy aprista y él es comunista, tenemos que tener posiciones contrarias. Pero digamos que son enemigos íntimos, don Gustavo. Bueno, no, ni enemigos ni amigos. Simplemente, en primer lugar, para mí es un gusto debatir sobre el tema de Venezuela, que implica asuntos vinculados a los derechos humanos, con Luis González Posada, porque él fue ministro de Justicia cuando la matanza de los penales, señor. Hablamos de derechos humanos. La matanza de los penales fue un caso muy claro de violación de derechos humanos en el Perú, donde el escenario internacional dijo muy poco o no dijo nada. Y el gobierno de García estuvo implicado y hasta ahora está implicado, y el mismo González Posada está implicado en el hecho, porque cuando se reabre el caso de los penales, ahí va a saberse cómo fueron asesinados los 350 presos, entre los cuales están los presos del Frontón. Y también fue ministro de Justicia en la época de la matanza que hubo en el pabellón británico del Lurigancho. Entonces, para hablar de derechos humanos y de violencia, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucha seriedad. A mí me encanta por eso tratar el tema de derechos humanos con González Posada, porque sé de qué pie cojea, ¿no? Ahora, veamos, se dice que en Venezuela el concierto internacional, no señor, la OEA no ha podido condenar a Venezuela. El señor Almagro, que es reconocido agente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, ha asumido una actitud y ha tratado que la OEA condene a Maduro, y no ha logrado finalmente eso.
precisamente porque no lo ha logrado, es que el señor Kuczynski está convocando una reunión de cancilleres al margen de la OEA, porque ya la OEA como tal no le sirve a los enemigos de Venezuela. Otros gobiernos de América Latina, claro, el gobierno del señor Temer. El señor Temer es un golpista que además de ser un golpista es un ladrón, ese que ha llegado con métodos asesinos a la dirección del Estado brasileño. El señor Macri es un profundamente agente del imperialismo, es un elemento extremadamente reaccionario que está destruyendo todas las conquistas alcanzadas por el pueblo argentino. ¿Qué puede hablar el señor Peña Nieto de México de derechos humanos? ¿Es que acaso no se acuerda de los 47 normalistas de Ayotzinapa? ¿Es que acaso no se acuerda? ¿Usted piensa al igual que el señor Maduro que Kuczynski no tiene que hablar porque es un yanqui que ni peruano es? No, la tarea del señor Kuczynski es resolver los problemas del Perú. Acá están en huelga los maestros. El señor Kuczynski no ha dicho una palabra de los maestros. Ha hablado de los venezolanos, pobres venezolanos que vienen al Perú y les ha ofrecido educación gratuita, salud, visas, puestos de trabajo, todo les ha ofrecido a los venezolanos que vienen. Pero a los maestros que están en huelga no les ha ofrecido ni siquiera una palabra. Como no les ha dicho una palabra a los médicos que están en huelga. Como no les dijo una palabra a los mineros que estaban en huelga. Es decir, para él, el señor Kuczynski, los mineros, los maestros, los trabajadores de la salud, los médicos, no tienen ninguna importancia. Correcto, lo pero para con lo de... son los venezolanos. Correcto, lo entiendo, pero entonces, según lo que infiero, corríjame si me equivoco, don Gustavo, él no tendría que hablar de Venezuela sino ocuparse del Perú, ¿eso es lo que me quiere decir? No, tendría que ocuparse preferentemente del Perú. Pero puede hablar de Venezuela. Puede hablar de Venezuela como hablamos todos, pero lo que no puede hacer es inmiscuirse en los asuntos internos de otro país. Okay. Esa es la doctrina del famoso canciller de la dignidad, pues. Okay. El canciller de la dignidad dijo, hay que respetar la libre determinación de los pueblos. Correcto. Y la no injerencia entre los asuntos internos de los estados. Vamos a ver una nota. Yo simplemente le hago un recordaris muy respetuoso a don Gustavo que Maduro se recontrametió en las elecciones peruanas apoyando a Nadine Heredia y al señor Humala. Hoy no, Maduro no tiene nada que ver, porque cuando fue elegido elegido Ollanta Humala, no estuvo Maduro el presidente. Era Hugo Chávez presidente. Así que no trastoque las cosas. No le estoy informando, no estoy trastocando. En las agendas precisamente de Ollanta Humala y de Nadine, Nicolás Maduro era el que llevaba la plata que su jefe le ordenaba. Y bien hace recordar que el jefe era el señor Chávez, que se metió hasta el cuello en las elecciones. Es una información, no es una opinión. Veamos más información al respecto. Un segundito, veamos. Venezuela atraviesa una de sus semanas más álgidas. Y no solo por la violencia en sus calles, que aguanta 4 meses de protestas y 121 civiles muertos, sino también por la crítica internacional luego de las elecciones de la Asamblea Constituyente. Ayer la Unión Europea también anunció que no reconocerá dicha asamblea porque a los europeos les preocupa la legitimidad y real representatividad de la misma. O sea, y en cristiano, cree que las elecciones fueron un fraude. As to whether the election result can be recognized, having said that, the HRVP Mogherini is currently working on a joint response on behalf of the European Union. Las acciones contra Maduro también llegaron desde Estados Unidos. El lunes el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra el presidente venezolano, a quien calificaron de dictador tras las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Se decretó que todos los bienes que Maduro tenga en territorio estadounidense serán congelados y quedará prohibido a personas e instituciones de ese país realizar transacciones con el presidente venezolano. Todos los recursos de Maduro vinculados con Estados Unidos quedan congelados y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido negociar con él. Cualquiera que participe en esta asamblea ilegítima está sujeto a afrontar sanciones similares por desautorizar el proceso democrático y las instituciones venezolanas. A pesar de la condena internacional y que la empresa a cargo del sistema de voto electrónico empleada en las elecciones denunció que hubo un desbalance de 1 millón de electores entre la cifra anunciada por el gobierno y la que arrojó el sistema, Nicolás Maduro anunció hoy que la Asamblea Nacional será instalada el próximo viernes. Se ha propuesto que la instalación
de la Asamblea Nacional Constituyente se haga, en vez de hacerla mañana jueves, se organice bien el próximo viernes a las 11 de la mañana. El Perú también tomará medidas contra el régimen chavista. El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, convocó para el próximo martes una reunión de urgencia con los cancilleres de la región para analizar la situación en Venezuela. Vamos a contemplar cuál es el ánimo de los países que están participando en esta reunión y en función de eso, qué cosas se pueden hacer colectivamente. Mientras tanto, los presos políticos y líderes de la oposición venezolana, Leopoldo López y Antonio Ledesma, están en la prisión de Ramo Verde desde el martes en la noche en que los agentes del Servicio de Inteligencia los sacaran de sus casas. Las imágenes están ahí. Yo trabajo aquí, yo no trabajo en CNN, no soy agente de la CIA ni nada parecido. Ahí está cuando encarcelan a Leopoldo López, está cuando encarcelan a Ledesma, y están los muertos. Y está, además de Estados Unidos, que vamos a decir que sea el imperialismo yanqui, está un comunicado de la Unión Europea al respecto de la ilegalidad, porque una cosa es ser ilegítimo, que es una opinión, una valoración, y están hablando de ilegalidad de lo que pasa en Venezuela, es canciller. Bueno, primero decirle que en el caso, la referencia que ha hecho a mi persona, el señor Espinosa, evidentemente no refleja la verdad. Yo cuando fui ministro de Justicia, renuncié revocablemente al cargo y denuncié que se había producido una matanza. Por eso nunca he sido implicado, ni denunciado, ni he tenido ningún proceso abierto, ni lo voy a tener nunca. Yo respeto la vida humana. Y si se ha cometido un crimen, los responsables del crimen han sido o serán sancionados. Entonces me quito mi tema para no distraer. El caso de Venezuela, como tú dices, no solamente, no podemos descalificar a todos los que se oponen a Maduro. Son imperialistas, tienen intereses creados, porque tú dices bien, son los 28 países, para comenzar, de la Comunidad Europea, Francia, Italia, Holanda, la que se pronuncian terminantemente que esta elección es ilegal, es fraudulenta. Ese es un hecho absolutamente concreto. En la OEA son un grupo pequeño de países que los manipula Venezuela a través de Petrocaribe, ¿no?, que le regalan petróleo o que le tienen una deuda enorme a favor de, y tengo los montos de la deuda que le tienen a favor de Venezuela, porque simplemente no pagan y canjean su voto por petróleo barato. Digamos por ejemplo, que, a ver, así como hay imperialismo yanqui también... ¿Por qué no sale adelante la OEA? Si hay legitimidad, perdón, simplemente, si hay imperialismo yanqui, puede haber imperialismo venezolano también. Sí, pero el imperialismo yanqui compra los votos de los países. Permítame terminar, así como yo le dejaba hablar a usted. Sí. Por ejemplo, República Dominicana le adeudaba 4.200 millones de dólares por petróleo barato, le había dejado de pagar. Haití 2.000 millones, Salvador 900 millones, Jamaica 3.758 millones de dólares. En el caso de República Dominicana y Jamaica les han condonado la mitad de la deuda para que comiencen a pagarlo. En total hay una deuda de 20.000 millones de dólares. Estos países caribeños están canjeando principios y valores por su voto. Lo que pueda hacer Maduro y su oportunidad Luis Chávez lo van a respaldar porque obviamente tienen un beneficio petrolero, una granjería petrolera. Yo digo esto porque es así, por eso se bloquea la OEA. No significa que la OEA mayoritariamente esté a favor del gobierno de Maduro. Colombia, Brasil, Chile, Perú. Es decir, la mayoría de países latinoamericanos se van a reunir en Lima, el 8 tiene una posición muy formada contra el gobierno de Maduro. Son gobiernos profundamente derechistas y reaccionarios. Esos países de la Unión Europea estuvieron a favor del bloqueo a Cuba durante una cantidad de años y trataron de ahogar a la revolución cubana a través de medidas, de presiones, de amenazas, de chantajes y de agresiones contra Cuba. Y ahora llegaron a la conclusión de que la revolución cubana es imbatible y cambiaron su posición frente a Cuba. La Unión Europea tiene otra actitud. Eso mismo va a ocurrir frente a Venezuela en este momento, porque quieren llegar a un acuerdo y de alguna manera juntarse mejor con la administración norteamericana. Están buscando sumar fuerzas contra Venezuela. Cuando no puedan derrocar a Venezuela ni puedan destruir su proceso revolucionario, cambiarán su actitud, porque esas son estrategias de coyuntura, de circunstancia.
Ahora, eso de disminuir la importancia de determinados países porque son pequeños o porque tuvieron asistencia y ayuda técnica o petrolera, déjeme hablar que yo no lo he dejado hablar, adelante, porque recibieron ayuda de Venezuela en un momento determinado, eso no es serio ni es correcto tampoco. Ahí hay países que no producen petróleo y que si los países de la OPEP le levantan el precio del petróleo a $100 o a $150, esos países simplemente se mueren, no pueden vivir, no pueden sustentar sus economías. Entonces, que un país petrolero como Venezuela tenga la gentileza de ofrecerles el petróleo a un precio menor, esa es una cosa solidaria, esa es una ayuda que les va a servir para que esos países puedan marchar y para que sus pueblos puedan ser atendidos. Los trabajadores y los pobladores de esos países han vivido gracias al apoyo de Venezuela. Dígame, para un sí, para un no, le ruego, don Gustavo, ¿a usted le parecería que Trump nos comience a vender a los peruanos petróleo a, no sé, $40 el barril? ¿No le preocuparía que Perú se endeude con Estados Unidos por 5.000, 6.000, 7.000? No, a mí lo que me preocupa de Trump es su política mundial. Porque el problema eso no le preocuparía. No tiene que ver la relación de Trump con el Perú, tiene que ver la relación de Trump con el mundo. No, pero por eso le preguntaba, pero simplemente para que me quede claro, si el señor Trump se le ocurre, porque se le ocurre. No vamos a ponernos en especulación porque nunca se le va a ocurrir. Al señor Trump no se le va a ocurrir nada que beneficie a los intereses del pueblo peruano. Al señor Trump lo que se le va a ocurrir es cómo hace para extender una guerra en América Latina para traer la crisis de Irak, traerla a nuestro continente. Vamos a ir a la pausa y precisamente, es que tengo que ir a la pausa, a colación de lo que dice, quiero que también González Posada y que también don Gustavo nos hablen ya de la visión que puede tener un Putin o un Trump con respecto a lo que está pasando, porque me interesa saber, con todo cariño y respeto, no es lo mismo lo que opina el presidente de Haití o de República Dominicana que lo que puede decir, no sé, pues el presidente de China, el presidente de Estados Unidos o el presidente de Rusia. Vamos a la pausa. Usted podrá estar del lado de la posición de Luis González Posada o de la posición de Gustavo Espinosa, pero a la hora de la hora, con todo cariño y respeto, nosotros somos de palo y hasta ellos también. O sea, en el ajedrez mundial los que pesan de verdad, hasta el día de hoy siguen siendo Trump, sigue siendo Putin, el presidente de China, la señora Merkel, eso es lo que pesa. ¿Qué peso tiene, qué importancia tiene el tema venezolano en el ajedrez de Putin, de China? ¿Qué importa? Bueno, primero, antes de entrar a los Estados Unidos, primero que hay que desmitificar algunas cosas, ¿no? Hace 8 años, Rangel, que era vicepresidente de la República, soltó una mentira gigantesca difundida por Telesur, en el sentido que habían ubicado 18 aviones cazabombarderos escondidos en Colombia, comprados por los empresarios para bombardear Venezuela e intervenirle militarmente. Después se comprobó que eso era absolutamente falso, perdone, como también es falsa la versión que dio Maduro, en el sentido de que el presidente del Perú había ido, no sé dónde estaría, escondido debajo de la mesa para escucharlo, a hablar con Trump para preparar una invasión a Venezuela. Y ayer he escuchado una noticia que me impactó, que también ha sido desmentida, que un portaaviones chinos con sus fragatas se dirigían al mar del Caribe a defender a Venezuela y un portaaviones ruso también tenía objetivo. Eso salió en Telesur, el famoso... Lo que pasa, Luis, entenderás pues que cuando sale una portada de un periódico peruano con Putin apoyando a Maduro, la gente dice, caramba, solo claro, está. Entonces, y la verdad es que no es un... Estamos ¿no? poniendo la cosa en su sitio, ¿no? Lo último que puede ocurrir o que deberíamos pensar que ocurra es un conflicto de mayores proporciones. Pero voy a Estados Unidos, mire. El gobierno chavista siempre ha tenido un doble rasero, ha criticado a los países que suscriben un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es muy beneficioso al Perú y Estados Unidos y también con Europa, pero lo que no dice es que ellos tienen su propio tratado de libre comercio. Y ese tratado de libre comercio se expresa de la siguiente manera: Estados Unidos vende 750.000 barriles diarios de crudo a Venezuela, que es 33 millones de dólares diarios, da unos 12.400 millones de dólares no al año, que es el ingreso casi total de lo que recibe por petróleo en Venezuela. Y también ellos importan petróleo pesado y lo convierten en petróleo ligero. Entonces hay una primera relación. La economía de Venezuela depende de los Estados Unidos. Si Estados Unidos mañana reduce la cuota o decide no comprar o no vender... Pero no, supuestamente no le va a hacer prácticamente un embargo. No están diciendo eso. Estoy diciéndote cuál es la importancia de esa relación. Pero también los venezolanos tienen una empresa Citgo,
en Estados Unidos, los venezolanos, que tiene 3 refinerías, 6.000 grifos propios, 12.000 grifos como que franquicia, tiene 48 terminales de almacenamiento y es sumamente poderoso, tan poderoso que entre el año 2005 y el año 2013, Circo, Venezuela, el gobierno de Venezuela, donó la cifra exacta y la pueden por favor encontrar en Google, 8 millones de litros regaló a los Estados Unidos. Y también algo sensacional, le regaló una isla. ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Que tan mal no se lleva? Eso es lo que estoy entendiendo yo. Yo lo que digo es que tú no puedes criticar, como lo ha hecho Venezuela, a los países latinoamericanos que suscriben tratado de libre comercio con Europa, con Estados Unidos, cuando tú tienes una serie de granjerías y una serie de acuerdos con los Estados Unidos que se expresan en importación, exportación de petróleo, pero también a una empresa venezolana muy poderosa que está en Estados Unidos y la cual depende de tu economía. Entonces, ahí ya no existe el imperialismo. Que tú dices que los países juegan, sí, claro, juegan una importancia. China... Venezuela debe a China $60.000 millones. Esa es la cifra exacta, que pido por favor que la verifique. No tengo la cifra que debe a Rusia, pero también tenemos que es muy fuerte, es muy importante. Entonces estamos en esta situación, en circunstancias que en Venezuela hay carencia de alimentos, hay carencia de ropa, hay miseria, hay pobreza, inflación y situaciones dramáticas para la población. Gustavo, ¿no? ¿Cuál es la relación política y económica de Venezuela con Estados Unidos? La política la hemos conversado, la económica no es un contrasentido comerciar con tu enemigo. En absoluto. Los países tienen libertad absoluta para comerciar con quien quieran en función de sus intereses nacionales. Eso es lo que se llama preservar la soberanía nacional. ¿Y por qué, Gustavo? Déjame hablar, pues, déjame hablar. Yo te dejaba hablar, pues. Un tratado de libre comercio no, los venezolanos, nosotros nos hemos opuesto, nosotros, los peruanos, los trabajadores peruanos hemos condenado el TLC porque favorece los intereses de los consorcios norteamericanos. Ahí Venezuela no tiene nada que ver. Venezuela tiene sus propios acuerdos. Pero Venezuela nos ha criticado a nosotros. No nos ha criticado a nosotros. Lo que ha dicho el gobierno de Venezuela, y en eso tiene razón, es que el gobierno de Kuczynski es un gobierno pro-norteamericano, es un gobierno pro-yanqui. Eso es absolutamente cierto. Y es absolutamente cierto que el señor González Posada tiene esa misma posición absolutamente pro-yanqui. Hace algunos años salió en los periódicos y fue muy difundida una información que el señor González Posada no ha desmentido jamás. Yo lo invito a desmentirla ahora. A ver, en esa información se decía que el señor González Posada era agente del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, era agente de la CIA. Él nunca dijo que Díganle la oportunidad. La oportunidad para decir. Porque a mí me ha hecho muchas gracias, es una información tonta de un señor que trae un libro y en ese libro un soviético dice que él ha tenido conocimiento que un familiar de la esposa del general Velasco, no mío, trabajó para la CIA. Yo en este momento tengo una universidad, un familiar, yo soy conocido, nombre y apellido. Tan es así que durante 10 años rebotaron que la esposa del general Velasco era la hermana de Luis González. Nadie le hizo caso. No vayamos pues con malas maneras, mañas. No. Tú sabes perfectamente que así como no soy agente de un lado, tampoco soy agente de sirviente ruso. De los soviéticos, de los comunistas. Entonces, no me desvíes por el plano personal. Hubo esa acusación. Como han habido muchas acusaciones de ustedes vinculándolos al terrorismo, por ejemplo. Fue confirmada por el hecho que efectivamente en esa época hubo una ofensiva de los Estados Unidos contra el gobierno de Velasco para desestabilizar al gobierno de Velasco. Ya, pero hagamos un segundito, simplemente para que la gente... Al hermano de la esposa de Velasco era una buena herramienta para desestabilizarlo. Es una tontería. Ya, pero a mi hermano. Eso de que era una tontería, eso es una cosa que hay que discutir en función de la realidad y de los hechos que sucedieron en ese momento. Don Gustavo, un segundito simplemente, porque nos ve muchísima gente que no sabe lo siguiente. Ya. Concho González Posada, la difunta hermana del señor, era la esposa de Velasco. La esposa de Velasco, claro, no intervenía en política. Muy bien, de acuerdo. Y que se ha mantenido completamente. Pero que la CIA hubiera ubicado al cuñado de Velasco y lo hubiera convencido para que trabaje para sus servicios, eso no debiera sorprender a nadie, porque eso ha formado parte de la estrategia de la CIA. Agente ruso del Perú, a mí me expulsaron de la Cantuta en el año 62 con una resolución que firmó el ministro Franklin Piso Olivera diciendo que yo era agente soviético castrista. Por eso a gran honor, señor.
O sea, usted no lo niega, usted no lo niega. No, no soy agente desde el punto de vista de dependencia ni de remuneraciones. Ya. Si se quiere, soy vinculado a la experiencia castrista y a la experiencia soviética porque soy comunista y siempre lo he sido. Sí, así que en ese sentido no tengo nada que ocultar y nunca he ocultado, jamás he ocultado nada. Está bien, ahí está su foto. ¿Ya ve? No, pero ¿sabe lo que pasa? Yo por qué lo valoro y por qué lo invito. Porque a mí me gusta eso. A mí, Javier Descanseco, yo creo que tuvo una vida errada, con todo respeto. Yo respeto mucho a los difuntos, pero nunca ocultó lo que era. Lógico. A mí lo que no, por eso a mí no me gusta el caviar. Bueno, es opinión suya. Cada quien tiene su manera de ser. No digo, el caviar político. El caviar para comer sí me gusta porque es bien salado. ¿Entiendes? A mí no me gusta la media caña. No, está bien, esas son sus apreciaciones. Lo que yo discuto es el derecho que tienen los estados para comerciar como quieran. Entonces, si a Estados Unidos le conviene comerciar con Venezuela, perfecto. Y si a Venezuela le conviene vender su petróleo a Estados Unidos, magnífico. El problema es bien simple, mire, si Estados Unidos le compra a Venezuela, los barcos petroleros que llevan el petróleo de Venezuela a puertos norteamericanos demoran 5 días. En cambio, los barcos que vienen desde Irak demoran 5 semanas. Entonces, para Estados Unidos es mucho más barato el petróleo venezolano. Está bien, que tiene conocimiento. Y si ese petróleo venezolano es de una empresa norteamericana, con mayor razón le interesa a Estados Unidos. Le ruego ser lo más puntual posible porque nos queda 1 minuto para cada uno. Palabras finales de Luis González Posada, agente de la Prismo Internacional. Agente de la Prismo Internacional, con honor, con gusto. No, porque además vengo de una familia prista, de mis padres. Decirle simplemente que todos esperamos que esto se solucione. Repudio las expresiones de Maduro contra el presidente del Perú, que la considero un agravio, una ofensa grave al jefe del Estado, porque nos personifica la nación. Esperemos que concluya este episodio maligno de matanzas de grupos paramilitares que con motos van y asesinan. Ya tenemos docenas de personas fallecidas, un índice de violencia muy grande en un país que sufre mucha pobreza. Y que lo ideal sería, naturalmente, que el gobierno entienda que ha llegado a una situación límite, no porque lo pida la comunidad internacional, sino porque es la realidad de Venezuela, no, que convoque elecciones generales, que deje en libertad a los presos políticos, que respete a la Asamblea Constituyente, y bueno, que Venezuela se encamine por la paz y por la libertad, que es lo que todos queremos. Gustavo, simplemente para terminar, en Venezuela lo que hay que terminar en Venezuela es con el terrorismo y la actividad terrorista que ya ha matado. Leopoldo López y Ledesma son terroristas, ¿no? Han alentado el terrorismo, porque esos han mandado videos. Son apologistas. Han mandado videos, han sacado a luz pública videos con motivo de las elecciones de la Constituyente, llamando a la gente. O sea, están bien encarcelados, según usted. Por supuesto que están bien encarcelados, porque fueron condenados. Una persona que piensa que está bien que los hayan matado, que está bien que estén presos. Nadie ha dicho que está bien que los hayan matado. Hay denuncia de tortura en las Naciones Unidas. Hay denuncia de tortura en las Naciones Unidas. No diga cosas que yo no he dicho. Yo no he dicho que está bien que se han matado a nadie. Yo lo que estoy diciendo, no ven las muertes lo que estoy diciendo, no ven a los pistoleros los que queman vivos a personas en Venezuela son los grupos contrarrevolucionarios. Los que atentan contra la Policía Nacional Bolivariana son los grupos contrarrevolucionarios. Ese atentado que ha habido en Altamira, en la zona de Altamira, donde aparecen un grupo de motociclistas yendo por ahí y una carga explosiva que está en la avenida, esos son grupos terroristas. Esos grupos terroristas son grupos financiados por el gobierno norteamericano y por la contrarrevolución. Le agradezco su presencia a ambos. Ellos han atacado, señor, hospitales, han atacado escuelas, han atacado el materno infantil de Caracas, por eso, han incendiado 300 autobuses en Venezuela. Asumo que usted le gustaría un gobierno como el de Maduro en el Perú. No, a mí me gusta un gobierno peruano que responda a los intereses del país. Correcto. Que sea un gobierno que resuelva los problemas de nuestro pueblo, problemas de educación, de salud, de trabajo. Si un gobierno en el Perú llega a ser un gobierno como el de Maduro en el Perú, muy probablemente a mí me manden matar. El único favor que le pido, lo va a matar a usted. Nadie lo va a matar a usted. Es usted quien ha dicho que usted quisiera matar a Ollantumala y a su mujer. Por lo menos eso ha salido en los periódicos. No, pues usted ha dicho eso. Los periódicos a la derecha. Bueno, pues
Pero los periódicos, usted dice, se llena la boca hablando de la libertad de prensa en el Perú porque acá usted me invita, pero radioprogramas del Perú no me invitan, ni el Canal 5 me invita, ni el Canal 2. Pero es que yo no soy dueño de radioprogramas. Muy bien, pero es que no existe pues la libertad de prensa en el Perú. Pero Exitosa usted puede ir todas las veces que quiera. Ahí nunca me han invitado Exitosa tampoco. Pero así lo invito que no, yo cuando quiera. Bueno, pues cuando usted me invite iré. Ya, pero lo real es que en el Perú Perú no existe libertad de prensa. Bueno. Usted podrá tener una pequeña islita de libertad de prensa porque usted tiene dinero. Si yo quisiera hacer un programa en la televisión, nadie me va a dar ese programa. Hagamos lo siguiente, para que vea. Yo lo invito a usted cuando quiera, Exitosa, la cantidad de veces que quiera. Usted dígame cuándo, qué día y a qué hora voy. Pasado mañana. Es más, le digo, en Digital TV Perú, en donde yo tengo intereses, cuando usted quiera, lo invito a panelista permanente, porque a mí lo que me gusta es, soy comunista, soy rojo. No me gusta el rosado. Hágame en concreto esa propuesta por escrito y yo se la acepto formalmente también. Palabra No, encantado, yo no tengo ningún inconveniente. Yo asumo la responsabilidad, porque soy dueño de mis palabras y dueño de mis actos. Yo soy dueño de los medios en donde yo trabajo también. Pero eso confirma que en el Perú no hay libertad de prensa. Pero ¿cómo que no, si le estoy invitando? No, usted está haciendo una pequeña isla para permitir que se exprese. Con todo cariño y respeto, la radio más escuchada del Perú y la más grande, Exitosa. El Facebook más importante del Perú, el de este. No es pequeño. No, pues. No soy pequeño.